para la clase trabajadora de México, porque estamos conmemorando el 82º aniversario de la Revolución Mexicana. Ese aniversario que en 1810 fuera el preludio de la caída de un gobierno fascista, de un gobierno que olvidó el bienestar para las clases trabajadoras del país. Parece ser que la historia se repite de nuevo, porque hoy nos estamos reencontrando los sindicalistas del país para aglutinarnos, para unirnos, para saber que nuestras necesidades son más grandes que nuestras diferencias. Por eso la Confederación Regional Obrera Mexicana está aquí con ustedes para expresarles la solidaridad al sindicato del Santas, al sindicato de Mexicana, al sindicato del SME y a todas aquellas organizaciones que han sido lesionadas por este gobierno probioso que afortunadamente ya va de salida. Este gobierno en donde se fincó un Estado canalla, un Estado que se olvidó de la población, del bienestar, del empleo. Estoy plenamente seguro que va a pasar a la historia como el más nefasto de los gobiernos, porque se va no solamente dejando un país despedazado por la miseria y por el hambre y por la falta de empleo, sino que se va también con las manos ensangrentadas, con una lucha contra el narcotráfico que ha dejado más de 80,000 víctimas. Compañeras, compañeros de trabajadores de Mexicana de Aviación, de los trabajadores del Santas aquí presentes, reciban la solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Este acto de unidad aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un día histórico, 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, que ojalá los medios de comunicación nacionales lo pasaran en todo el país para que se observe el descontento que existe de los trabajadores contra este régimen autoritario y fascista de Felipe Calderón. Pero qué bueno que están en pie de lucha, compañeros del Santas, porque lo que no van a tener aquellos, podrán tener el ejército, podrán tener la PTP que ha reprimido a los trabajadores aquí en el aeropuerto, podrán tener a Televisa de su lado, pero no van a tener lo que ustedes tienen, que se llama dignidad, camaradas. La dignidad no tiene precio, compañeros.
Pero cuando empezó este problema, cuando empezó Mexicana de Aviación, cuando nos dio el golpe el Estado, el gobierno, creíamos que estábamos solos, creíamos y nos sentíamos los únicos trabajadores en todo México que estábamos sufriendo. Pero poco a poco empezamos a voltear nuestras cabezas y vimos que otros mexicanos hermanos también estaban sufriendo y que hay hermanos como el sindicato del SME, electricistas, que llevan 3 años en la lucha y que también les vamos a pedir un aplauso para nuestros compañeros del SME. Bien, veremos a 60 millones de trabajadores también con hambre, también decepcionados por este gobierno, 14 millones en extrema pobreza. No somos los únicos los trabajadores de aviación que hemos sufrido. Ahora, incluso los trabajadores que están laborando también van a sufrir, porque con la nueva ley federal del trabajo los van a acabar poco a poco. Los mexicanos fuimos a las embajadas de Europa para darles todo el apoyo a todos los pobres trabajadores de Europa. Estamos unidos, los trabajadores, si nadie lo sabía, los trabajadores en todo el mundo nos estamos uniendo poco a poco. Ahora que ya se va el señor Calderón del gobierno, le pedimos al nuevo gobierno que regrese a trabajar a todos nuestros hermanos electricistas y que tengan su trabajo como lo debieron de haber seguido teniendo. Al nuevo gobierno le pedimos que también nuestros compañeros de Mexicana de Aviación, pilotos, sobrecargos, personal de tierra y de confianza, también nos regresen nuestro trabajo, tanto los electricistas como como el sindicato de Mexicana de Aviación y como Mexicana de Aviación es necesaria en toda la República. El día de hoy, a las 4 de la tarde, tenemos que acompañar a nuestros hermanos trabajadores al monumento de la Revolución. Tenemos que hacer eso, pero más que nada tenemos que unir a los 60 millones de mexicanos que están en la pobreza. Si nosotros empezamos a unir esos 60 millones de pobres de toda la República, México va a cambiar, porque los únicos que podemos cambiar a México seremos los trabajadores, y vamos